Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo donde un libro podía ser, más peligroso que una espada. Y donde un mercader podía poner de rodillas a un duque, sin mover un dedo, casi. Exacto. Vamos a analizar en profundidad los capítulos iniciales de La luz de la tierra de Daniel Wolf. Nos vamos al Ducado de la Alta Lorena, principios del siglo XIII, una época de cambios brutales. Y esa es la misión de hoy. Descubrir cómo empieza una revolución, pero no en un campo de batalla. No. Empieza en un pequeño taller de copistas, en una ciudad que, empieza a ser consciente de su propio poder. Es que ese es el meollo de la cuestión, totalmente. Lo que nos plantean estas fuentes es un cambio de paradigma en tiempo real. Estamos en 1214 y el poder tiene dos caras muy claras. ¿La cruz y la espada? La Iglesia y la nobleza feudal. Eso es. Pero por debajo, en las ciudades, están haciendo un tercer poder. El del dinero, el del conocimiento. El de los mercaderes. Justo. Y lo que vamos a ver es el primer choque violento entre estos mundos. Pues empecemos por la cruz, si te parece. El prólogo nos mete de lleno en la abadía de Longchamp con una imagen potentísima. Sí. El abad Wigerick, que está contemplando la obra magna de su scriptorium. Es un manuscrito del Apocalipsis. Y la descripción es increíble. Te habla de los colores. Púrpura y azul, cardenillo y cinabrio, ángeles con alas de pan de oro. Lo describe como algo bello y espantoso a la vez. Un objeto que irradia poder, vamos. Totalmente. Y es que en esa época un libro así no es solo un objeto de devoción. Es un arma de control masivo. ¿En qué sentido? Los monasterios tienen el monopolio, no solo de la producción del conocimiento, sino de su interpretación. Deciden qué se copia y cómo se debe entender. Exacto. Son los guardianes de la verdad oficial. El orgullo que siente el abad Wigerick no es solo estético, es el orgullo de quien controla el acceso a Dios y al saber. Un libro así valía más que un campo de batalla. Aumentaba el prestigio, las donaciones. Claro, y es justo ahí donde salta la chispa. Mientras el abad está, admirando su monopolio... En la ciudad de al lado, en Barren... Un laico llamado Remy Fleury, que además es hijo del alcalde, hace algo impensable. Abre su propio taller de escritura. Para nosotros hoy sería como abrir una copistería. Pero la reacción del abad es brutal. Lo considera una blasfemia. ¿Por qué esa reacción tan extrema? ¿Por un poco de competencia? Es que no lo ve como competencia. Lo ve como una insurrección. Para entender su mentalidad, hay que fijarse en su monólogo interno. ¿Qué piensa él? Él está convencido de que el conocimiento, sin el filtro de la Iglesia, es veneno para el pueblo. Cree que si los mercaderes aprenden a leer y a pensar por sí mismos, lo malinterpretarán. Y pondrán en peligro la salvación de su alma, pero sobre todo, y esto es lo importante para él, traerán sublevación, rebelión y descontento. Es pánico. Pánico puro. Pánico institucional a perder el control de la narrativa. Porque claro, si todo el mundo puede leer, ¿quién necesita un abad? El choque es inevitable. El abad se planta en el taller para la confrontación. Y el joven Remy, en lugar de achantarse, le da la estocada final. Le enseña su obra maestra, el libro con el que demuestra su valía. Y no es una Biblia. No, ni la vida de un santo. Es De Brevitate Vitae, de Séneca, un filósofo pagano. A mí esto me parece una declaración de intenciones en toda regla. Es que es la provocación definitiva. Es un misil directo a la línea de flotación de la Iglesia. Por elegir a Séneca. Claro. Al elegir a un estoico que habla sobre la vida desde una perspectiva puramente filosófica, sin Dios de por medio, Remy le está diciendo al abad: vuestro monopolio sobre las grandes preguntas de la existencia se ha terminado. Hay otras formas de entender el mundo. Más allá de vuestros dogmas, exacto. Está reclamando el saber clásico, el pensamiento humanista, para el mundo laico. Y el desafío no se queda ahí. Cuando el abad, furioso, le pregunta si tiene permiso del obispo. La respuesta es demoledora. Le dice que no necesita el permiso del obispo. Que tiene la autorización del consejo de la ciudad. Y para rematar... se ampara en el gremio de los zapateros. De los zapateros. Ahí se materializa el conflicto. Está enfrentando un poder con otro. El poder eclesiástico contra el nuevo poder civil. Es el poder antiguo, basado en la autoridad divina, contra el poder urbano, basado en los gremios, en la autonomía municipal. Le está diciendo: en tu iglesia mandas tú, pero esta ciudad es nuestra. Es el nacimiento de una nueva soberanía.
Desde luego. El abad se va de allí humillado, pero con una promesa. ¿O una amenaza? Una amenaza, sí. A más tardar, para Navidad, ese impío taller habría dejado de existir. La guerra silenciosa, la de las ideas, acaba de declararse. El autor nos deja con esa tensión, con esa guerra fría a punto de estallar. Y apenas unas páginas después nos arroja de cabeza a una guerra muy distinta. Una de acero y sangre. Pasamos de un taller a esto, el asedio del castillo de Amance, 4 años después, en 1218. El contraste es brutal y es deliberado. Pasamos del olor a tinta y pergamino al hedor de un campamento militar. El texto lo describe con todo lujo de detalles, el miedo, la suciedad, las letrinas. El protagonista aquí es Alain Caboch, un joven herrero de Varens, ahora soldado. Y a través de sus ojos vemos la realidad de la guerra feudal. Que es una disputa de poder entre el rey Federico II y su vasallo, el duque Thibaut de Lorena. Pero lo que queda claro es que para soldados como Alain, los motivos son... Irrelevantes. Sí, se subraya mucho esa desconexión. Luchan y mueren por causas que apenas comprenden. Por el orgullo de nobles a los que ni conocen. Y en medio de esa carnicería aparece el que se perfila como el gran villano de la historia, Anseu Lefebvre, el capitán de la tropa de Varens. ¡Uf! Lefebvre es el arquetipo del trepador resentido. Viene de una familia de usureros, de nuevos ricos, y busca desesperadamente la gloria, el reconocimiento de la vieja nobleza. Pero su ambición es tóxica. No tiene nada de noble, ¿no? Desprecia profundamente a sus hombres. Alain piensa una frase que lo define perfectamente. Ni siquiera se toma la molestia de ocultar su desprecio hacia nosotros. Esa es. Los ve como peones de usar y tirar en su partida personal para ganar fama. No hay liderazgo, hay utilización. Y esa ambición tiene consecuencias letales. Lefebvre ordena un asalto al castillo que todo el mundo ve que es un suicidio. Y aquí ocurre algo muy interesante. Alain, un simple herrero, se atreve a cuestionar la orden. Le grita a su capitán, «¡Es una locura!». En una estructura tan jerárquica como un ejército medieval, ¿qué importancia tiene un acto así? Es importantísimo. Es una grieta en la fachada de la obediencia ciega. Es la razón individual. El instinto de supervivencia. Rebelándose contra la autoridad irracional. Alain no se rebela por cobardía, sino porque ve que la orden no tiene un fin militar lógico. Su único propósito es la gloria personal del capitán. A costa de sus vidas. Es un acto de conciencia, sí. Por supuesto, Lefebvre aplasta la rebelión con un puñetazo y amenazas, reafirma su poder a través de la violencia, que es el único lenguaje que entiende. El resultado es el esperado. La carga es una masacre. Y en una escena crudísima, Alain muere. Al intentar salvar a su amigo Hugo, le alcanza un dardo de ballesta. La descripción de su muerte es brutal. Sí, dice que su respiración se volvió traqueteante, gorgoteante, notó sabor a sangre. Es la muerte anónima y sin gloria del soldado raso. Y lo más sangrante es que el texto se asegura de que sepamos que Lefebvre Ni siquiera participó en el asalto. Se quedó en la retaguardia, a salvo, viendo cómo morían los hombres que acababa de enviar a una muerte segura. La narración lo establece sin ambigüedades como el responsable directo. Su ambición es la causa de la tragedia. Se ha ganado a pulso el papel de antagonista. El conflicto con la gente de Varenes ya es algo personal y sangriento. Justo después de esa carnicería, cuando parece que el honor y la fuerza bruta lo dominan todo, la dinámica da un vuelco total. Sí, en medio de todo ese barro y esa muerte. Llega al campamento un hombre que representa todo lo contrario. Michel Fleury. El alcalde de Varens. Y padre de Remy, el copista. Fíjate en el cambio de escenario. Hemos visto el poder de la iglesia en una abadía y el poder de la nobleza en un campo de batalla. Y ahora llega el tercer poder, el de la ciudad, representado por un mercader. Michel Fleury odia la guerra. No por una cuestión moral. No, porque es un mal negocio. La considera una necedad de los poderosos. Un desperdicio de vidas y, sobre todo, de dinero, que podría usarse para el comercio. Su arma no es la fe ni la espada. Es el cálculo, el pragmatismo. Y es un hombre de acción. Al llegar, se entera de la muerte de Alain, consuela al joven Hugo, que está en shock, y acto seguido, Con un documento del Consejo de la Ciudad en la mano, se planta delante de Anseu Lefebvre y lo destituye. es un momento de una fuerza increíble. Que significa que un alcalde pueda despedir a un capitán en mitad de una campaña militar. Significa que las reglas del juego han cambiado. Es la autoridad civil de la ciudad
elegida por sus pares, imponiéndose sobre la jerarquía militar feudal. Le está diciendo a Lefebvre: tú llevas una espada en nombre de un duque, pero esos hombres son ciudadanos de Barrens, y su vida nos importa. Y su capital responde ante nosotros, el Consejo. Por supuesto, Lefebvre, humillado públicamente, jura venganza. Me pagaréis esto, Fleury. Se acaba de abrir otro frente de guerra, esta vez interno y personal. Una vez resuelto ese problema, Michel se centra en su verdadera misión. Él sabe que el asedio es un fracaso y que la negociación anterior fracasó por una cuestión de orgullo. De orgullo feudal, sí. El enfoque de Michel es completamente distinto. Su estrategia del puente de plata. Suena algo muy de mercader. Es que lo es. Aquí vemos el cambio de paradigma. El poder deja de ser solo hereditario y militar. ¿Y qué es exactamente un puente de plata? Es una salida honrosa para el enemigo. En lugar de exigir una rendición humillante, le ofreces una solución que le permita salvar la cara. Entender la psicología del otro. Exacto. Michel entiende al duque Thibaut. Sabe que está herido en su orgullo y que si lo acorrala, luchará hasta la muerte, aunque sea absurdo. Así que, en lugar de ganar, se trata de que el otro no sienta que ha perdido del todo. Precisamente. La propuesta es pragmática. El duque conservará su título y sus tierras, pero deberá declararse vasallo del rey y pagar una indemnización enorme. Es una derrota, pero envuelta en papel de regalo. Michel transforma el conflicto. Lo saca del campo del honor y lo lleva al de la transacción comercial. Gana el que mejor sabe calcular los costes y gestionar los egos, no el que más sangre derrama. La negociación con el duque es muy tensa. Es un hombre orgulloso y herido. Pero Michel, en lugar de regodearse, apela a la razón, al futuro de Lorena. Y hay un personaje clave ahí. Renoir de Bessin, el caballero leal. ¿Sí? Que le susurra al duque que aceptar la paz no es cobardía, sino inteligencia. Al final, el duque cede. Es la victoria de la nueva era. La del mercader, que piensa en el balance de resultados frente al noble que piensa en el campo de honor. Michel Fleury gana la guerra sin dar un solo mandoble. Lo hace con psicología, con negociación. Demostrando que el poder de un ayuntamiento puede ser más eficaz que el de un castillo. Totalmente. Entonces, haciendo balance, estos primeros capítulos nos dejan el tablero de juego perfectamente preparado. La guerra grande, la del rey contra el duque, se ha acabado. Pero parece que solo ha servido para encender mechas mucho más peligrosas en Varennes. Por un lado, la guerra fría entre Remy Fleury y el abad por el control del conocimiento. Y por otro, el odio a muerte entre la familia Fleury y el vengativo Anseau Lefebvre. La paz exterior ha desatado las guerras interiores. Y estas son más complejas. Las enemistades que se han forjado ya no son por lealtad a un señor feudal. Son personales, viscerales. El conflicto se traslada del campo de batalla A las calles, los talleres y los salones del poder de la ciudad. La guerra, como decías al principio, se vuelve una revolución silenciosa, una lucha por definir quién manda de verdad en este nuevo mundo que están haciendo. Lo que nos deja con una última reflexión. En un mundo donde el poder está cambiando de mamos, de la nobleza y el clero a los mercaderes y las ciudades, ¿qué tipo de conflicto es más peligroso? ¿La guerra abierta en un campo de batalla o las conspiraciones silenciosas que se tejen en las calles de tu propia ciudad?